Hola, buenas madrugadas. Las dos nuevas citas del Espacio en Blanco están ya listas. 4 horas nos esperan para viajar por el mundo del misterio. Esto es Radio Nacional de España. Y si estás listo, comienza un viaje hacia esos universos que aquí... Es un tema que teníamos muchas ganas de tratar. Saludar a nuestro invitado. Yo no sé si decirlo, salam aleikum. Bueno, aleikum salam. Andrés Guijarro, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer y un honor estar aquí contigo esta noche. También para mí un placer y un honor que estés aquí. Déjame que dé algunos datos tuyos. Eres filólogo y traductor de varios idiomas. ¿Traduces 3 idiomas? Inglés, francés y árabe. Sí. Y habrás también algo de hebreo, un poquito. De hebreo. Un poquito. Licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Complutense de Madrid. Has residido en varios países del norte de África y de Oriente Medio. Eres profesor. ¿Por qué te ha interesado a ti esto del Islam y de los árabes? Bueno, desde siempre me interesaron las, que podíamos llamar en ese momento las culturas exóticas, ¿no? Las tradiciones exóticas ajenas a la nuestra. Y bueno, por proximidad y por, pues diversas lecturas o influencias, ¿no? Que uno tiene en la adolescencia, pues al final me llevaron al estudio, ¿no? Y al final, desde el punto de vista académico también, ¿no? De esta tradición espiritual. Eras oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Pues sí que lo era, sí. Sí. Y te influyó en tu vida. No quiero que cuentes la historia como nos has contado antes, ¿no? Pero por culpa nuestra, de alguna manera, te metiste en cosas también. Sí, bueno, hubo algún que otro programa que fue importante, digamos, en luego el desarrollo de mis inquietudes, ¿no? Como adolescente, ¿no? Que era en esa época oyente tuyo. Me matizabas ahora que el Islam no significa paz, al contrario de lo que es una idea muy extendida, ¿no? Que dicen que Islam significa paz, no significa exactamente paz. Claro, la palabra Islam pertenece a una raíz de la que también existe la palabra paz, que es salam, efectivamente. Pero Islam, exactamente, es difícil de traducir, pero podemos traducirlo como sumisión a la voluntad divina, ¿no? Una pacificación, digamos, del ser que se ha sometido a la voluntad divina, ¿no? Hablas bien árabe, evidentemente. Bueno, es difícil hablar bien árabe, me defiendo. Sí. Preguntan si sabes escribirlo también, supongo que sí, ¿no? Bueno, lógicamente. Vale, vamos a empezar. Lo enseño, así que... Tienes que saberlo. Hay muchas preguntas que hay que hacer, o que te quiero hacer desde el punto de vista de la más absoluta ignorancia y del más absoluto respeto al mundo árabe. A mí me encanta, viajo mucho a los países árabes. De hecho, nos vamos a Egipto el día 13. Bueno, hay muchos más musulmanes no árabes en el mundo que árabes. ¿Sí? Por supuesto, el país musulmán más grande del mundo es Indonesia, y ahí la gente ni es árabe ni habla árabe. Y algunos de los países musulmanes más poblados del mundo no son árabes. Pakistán no es árabe, Irán no es árabe, no son árabes ni hablan árabe. ¿No hablan árabe cuando se refieren al Corán? Pues bueno, una cosa es el árabe en tanto que lengua sagrada, que tiene funciones litúrgicas. Entonces, cuando se utiliza para digamos, las plegarias rituales, por ejemplo, para la oración ritual, en la lectura del Corán, por supuesto, eso tiene que realizarse en árabe, porque es la lengua sagrada, la lengua que vehicula la baraka, digamos, ¿no? La influencia espiritual, por supuesto, pero esas personas en su vida cotidiana no hablan árabe. Su relación con el árabe es operativa, simplemente, desde un punto de vista espiritual, ¿no? Te lo digo, ¿ves? Porque, por ejemplo, en Senegal, yo tengo amigos que son musulmanes, claro. Y hablan wolof o cualquier otra lengua, y de repente cuando se refieren a la religión te hablan en árabe, te saludan incluso salam aleikum. Claro, porque son fórmulas rituales. Las fórmulas rituales sí tienen que ser en árabe, porque rituales tanto incorporadas, digamos, en los rituales sociales como propiamente religiosos o espirituales, tienen que ser en árabe. Es la lengua sagrada que, como he dicho, vehicula el espíritu, ¿no? Sí. Eso tiene que ser en árabe, pero no sus vidas cotidianas, ni sus trabajo, ni por supuesto que no. Veo que has empezado matizándome además. Bueno. Casi atizándome. Bueno, sí, sin acritud. Así lo admito. Te digo, desde el más absoluto respeto y desde la más absoluta ignorancia, ¿por qué conocemos tan poco de los musulmanes y por qué son el enemigo? ¿Hay alguien que le interese que aparenten ser el enemigo? Pues es la gran pregunta de esos últimos tiempos. Vamos a ver. Digamos, hay dos niveles de confrontación, por así decirlo. Uno, para empezar, desde luego es un enigma el por qué cuanto más presente están los musulmanes en nuestras vidas, por proximidad geográfica, física,
más se desconoce su tradición espiritual en Occidente. Más se habla de ella, pero cuanto más se habla de ella, más se deforma, y al final se convierte en un monstruo irreconocible. Entonces, hay, como decía, pienso, dos niveles de confrontación, entre comillas la palabra confrontación. Uno, efectivamente, en muchos casos, artificial, y al respecto del cual los periodistas tienen pues gran responsabilidad, culpa, ¿no? Gran responsabilidad, y también otras instancias, digamos, en Occidente, de tipo político, económico y hasta espiritual, podríamos decir, ¿no? O pseudo espiritual, ¿no? Que se esfuerzan a diario en muchas veces. Muchos de esos autores por ignorancia, ¿no? Digamos, o intermediarios de estas instancias por ignorancia, ¿no? En otros casos con una intención claramente aviesa, ¿no? Y con un plan detrás, lógicamente, se esfuerzan a diario, como decía, en presentar determinadas manifestaciones, como te decía antes, monstruosas, ¿no? Excrescencias monstruosas que han aparecido recientemente en el Islam, como el Islam. Por ejemplo, llevar burka, que las mujeres vayan tapadas absolutamente, que no puedan ver nada. Eso no tiene nada que ver con el Islam. En sí mismo no. Muchas de esas manifestaciones, no me refiero a las manifestaciones monstruosas que directamente son anti-islámicas en muchos casos, ¿no? Van en contra del espíritu del Islam. Otras muchas que han existido desde hace mucho tiempo, porque el fenómeno del integrismo, tal y como lo conocemos hoy en día, es un fenómeno moderno, y hay que insistirlo. Pero otras muchas manifestaciones de este tipo que nos sorprenden, nos chocan o nos desagradan, sí que han existido desde hace más tiempo, pero en muchos casos tienen más que ver con las tradiciones locales, culturales, de estos... vamos a ver, si el burka fuera algo propiamente islámico, se llevaría en muchos más países islámicos. Sin embargo, está centrado en determinada parte de la geografía del mundo islámico. Entonces habrá que pensar que se trata más de algo vinculado a la cultura de esa zona, o a la interpretación, digamos, del Islam que la cultura de esa zona hace, y luego en muchos casos también son fenómenos que se han presentado como generales y obedecen, o pertenecen a momentos o a capas sociales o a estratos sociales muy concretos. Muchas veces son fenómenos urbanos que no se manifiestan en el Islam rural, por ejemplo, ¿no? En fin. Déjame, que tengo te pedí antes que fueras sintético, si puedes, porque tengo 1000 preguntas que hacerte. La ablación, por ejemplo, es otra aberración. Eso es algo absolutamente ajeno al Islam. Es decir, tal como se practica en muchas partes, es algo absolutamente ajeno al Islam. Ajeno a la tradición islámica, ajeno al Corán, por supuesto, ajeno a la Sunna, ¿no? La Sunna es la tradición profética, ¿no? La tradición del profeta Muhammad, ¿no? De Mahoma, como se conoce en Occidente, es ajena completamente. Otra cosa que ocurre siempre, además típica y tópica, cuando viajas a un país árabe, donde hay creencias islámicas, todo el mundo dice: la mujer está siempre machacada, está sometida al hombre, va detrás de él, tiene que ir vestida. ¿En el Islam se dice algo de eso? ¿Que la mujer tiene que estar sometida al hombre? No, vamos a ver, el Islam como tradición integral que es decir, una tradición espiritual que no solamente atañe, digamos, a lo que entendemos aquí en Occidente hoy en día por espiritualidad o vida espiritual, sino que, vamos a ver, en el Islam no hay diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es decir, todo es sagrado. Todo es sagrado, y las manifestaciones cotidianas de la existencia también son sagradas o están sacralizadas, digamos, ¿no? Entonces, el Islam, como tradición espiritual, tiene como objetivo, en tanto que el ser humano como miembro de una sociedad, crear un individuo equilibrado en todos los aspectos de su vida, en el aspecto social. ¿Es de ese individuo, hombre y mujer? Por supuesto. No diferencia. Claro, y una de estas, digamos, manifestaciones de esto es que
la naturaleza propia de los sexos y las tendencias propias de los sexos, que era algo, en fin, que quiero decir que en cualquier civilización sana del mundo, en tradición espiritual de la humanidad, podemos ver que los sexos tienen a veces funciones diferenciadas y se intenta impedir que esas funciones se confundan, porque esa confusión da lugar a un caos interior en el hombre, en el ser humano, el hombre como ser humano, y posteriormente un caos social. Entonces, lo que por supuesto el Islam pretende es que los aspectos masculinos del hombre sigan siendo masculinos, los aspectos femeninos del hombre de la mujer sigan siendo femeninos. Pero eso no significa que esté la mujer supeditada. No, por supuesto. Por supuesto que no. El sexo, ¿cómo ve el Islam el sexo? ¿Es pecado como para muchos cristianos? No, en absoluto. No. El Islam en ningún momento, aunque en algunos aspectos o en algunas situaciones, ¿no? Se pueda ver como una religión moralista o estricta, esto no pertenece a la naturaleza del Islam en absoluto. El sexo, las relaciones sexuales, por supuesto dentro del matrimonio, como todas las tradiciones espirituales de la humanidad, no contemplan, por supuesto, el concepto de libertad sexual que existe en el mundo occidental moderno, por supuesto que no, pero dentro del matrimonio, dentro de un matrimonio estable, en absoluto tienen ese concepto pecaminoso o de algo que aleja del espíritu, todo lo contrario, es un soporte, es una fuente de baraka, además explícitamente el dicho sexo así, es una fuente de suerte. La baraka es algo más complejo, baraka, ¿no? La traducción de baraka como suerte es una de las tantas aberraciones. Vale, sigue dándome leña. Baraka significa, es una influencia espiritual. La influencia de origen sobrenatural, que por supuesto puede tener un aspecto de fertilidad, digamos, o de prosperidad, pero es un aspecto secundario, prosperidad incluso material, pero es un aspecto secundario. Baraka es lo que transmite, por ejemplo, en las vías iniciáticas del Islam, en el sufismo, lo que transmite el maestro al discípulo para vincularle al linaje espiritual. Eso es una baraka también, ¿no? Entonces, el sexo en el Islam es una fuente de baraka, es una fuente de bendiciones. Esta noche vamos a hablar no solamente del Islam, queremos hablar del fin de los tiempos en el Islam, es decir, de ese fin del mundo, y como veis vamos a aprender mucho con nuestro invitado Andrés Guijarro. 900-137-137 nuestro teléfono. Cualquier pregunta que queréis hacer sobre ese mundo es una buena oportunidad. Yo lo estoy tratando de aprovechar para conocer ese mundo islámico tan cerca de nosotros y a veces tan alejado, y quizá por intereses de ciertos sectores quieren hacer que sean nuestros enemigos, y seguramente no es eso. Hay más temas que queremos tratar detrás de esa introducción. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias en directo. Este es Radio Nacional de España. Esta noche preparando el camino para hablar de los signos del fin de los tiempos en el Islam. Y teníais que escuchar a Andrés Guijarro mientras estábamos en esta introducción, como me matiza, diciendo que el Islam es muchas más cosas. El Islam sería, a ver, como el final de la religión final, la última religión. Sí, el Islam tiene de forma muy profunda y muy esencial la vocación de ser el reflejo de la primera. ¿De acuerdo? De la religión esencial, de la religión que existía antes de todas las religiones. Es decir, es el culto puro a la divinidad. Por eso el Islam es una religión sin ceremonias. Es una religión que solo tiene rituales, y rituales muy sencillos, pero cargados de simbolismo, cargados de significación. Tiene la vocación también de ser la recapitulación de todas las esencias, de todas las revelaciones y las tradiciones espirituales de la humanidad, ¿no? Sí. Y me decías que Viracocha, que es al cual todos los profetas que ha habido o anunciadores de otras religiones. El Islam explícitamente dice que reconoce 124.000 enviados de 124.000, es decir, es un número simbólico, obviamente, con el que se intenta incluir a cualquier enviado divino, enviado de la divinidad, que haya traído una revelación a la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, ahí podemos incluir pues a los avataras del hinduismo, al Buda, a Viracocha, a Quetzalcóatl, por supuesto a Cristo, a los profetas del Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Luego hablaremos del papel de Cristo, o cómo ven ellos a Cristo, los musulmanes. Mahoma, ¿quién era ese personaje? Un pastor que no tenía
Ni idea, analfabeto, Bueno, y de repente... ¿O no vamos es a ver. así? Matízame. Vamos a ver, Muhammad es un hombre, sí, pero como decían de él, es un hombre, pero no como los demás hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Una frase de Ali. Ali es, le han llamado el San Juan del Islam, ¿no? Era el marido de la hija del profeta, de Fátima, importantísima figura en la espiritualidad musulmana, ¿no? Y es también, digamos, el receptor de gran parte de los secretos, ¿no? Que luego serán transmitidos en las cadenas iniciáticas del Islam, ¿no? Ali. Ali decía del profeta Muhammad que era un hombre, pero no como los demás hombres, igual que una piedra preciosa es una piedra, pero no como las demás piedras. Qué bonito ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, hay un aspecto humano, obvio, en la figura del enviado. Entonces, bueno, pues nace en el año del elefante, dicen las tradiciones islámicas, ¿no? Se supone que es el 570 de la era cristiana. Y bueno, pues su nacimiento, su infancia está rodeada de, como no podía ser menos, ¿no? Como enviado de la divinidad, igual que todos los enviados de todas las tradiciones espirituales, de acontecimientos simbólicos, de enorme profundidad, muy interesantes, bueno, algunos fascinantes y bellísimos, que le llevan efectivamente a ser consciente de que él es un ser especial. Esto ¿Qué le pasa, por ejemplo, para darse cuenta de eso? Bueno, hay un momento muy fundamental, ¿no? Que es lo que se llama en la tradición islámica la apertura del pecho. Tiene lugar cuando él es un niño. Su madre, él es huérfano su padre murió antes de que él naciera. Su madre, como era normal entre las familias, digamos, de la aristocracia de la Meca en esa época, aristocracia no necesariamente en el sentido moderno o occidental de la palabra, ¿no? Las familias de linaje, ¿no? Es entregado a una beduina para que digamos en el desierto pues aprenda, dicen, el árabe más puro, las tradiciones más auténticas, y en un momento en que estaba con sus compañeros, era un niño, aparecen dos seres de luz que le apartan del grupo y le abren el pecho, extraen su corazón, y en su corazón hay una pequeña mancha negra. Entonces, con algo que los que estaban viéndolo, ¿no? Los testigos de aquello, describen como nieve, ¿no? Como algo puro, lavan su corazón de esa mancha negra y lo vuelven a depositar en el pecho. Ya es un receptáculo puro, inmaculado, a partir de ese momento, para la recepción de la revelación. Entonces se interpreta, digamos, esa mancha negra del corazón, pues como en fin, los cristianos lo llamarían el pecado original, ¿no? Entonces es borrado y ya es no es lo mismo, insisto, no es lo mismo, ¿no? Pero vamos, para entendernos. Y desde ese momento pues ya es un receptáculo puro, ¿no? para la recepción en su corazón de la revelación divina. Cuando es adolescente, ya en su madurez, empieza a retirarse cada vez más frecuentemente al monte Hira, ¿no? Es un monte que hay cerca de la Meca. Y allí un día, pues, aparece el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, Jibril. ¿Por eso lo has llamado tu hijo así? No necesariamente, pero bueno, nos gustaba ese nombre también antes. Que le dice, Iqra, en árabe, Iqra, recita. Iqra. Y de esta misma raíz aparece luego Corán. Corán significa la recitación. Entonces le dice, recita, ¿no? Y ese es uno de los capítulos, una de las suras, ¿no? Del Corán, recita en nombre de tu Señor, ¿no? Etcétera. Es un capítulo bellísimo, ¿no? Del Corán. Y en ese momento desciende, dicen, en el pecho, ¿no? del enviado, en su corazón, de una forma sintética, toda la revelación, y después, a lo largo de su vida, otra vez de forma gradual. Y es en esa segunda fase, digamos, o manifestación de la revelación, cuando irá transmitiéndolo y formándose lo que hoy conocemos como el Corán. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Te decía, Andrés, nos están empezando a mandar montones de preguntas. Yo no sé si... Bueno, vamos a terminar con Mahoma. Entra en esa revelación, empieza a soltar eso. Sí, empieza a transmitirla, sí, de forma gradual, efectivamente. Esos dos seres de luz se podían, no sé, asemejar a... Sí, son dos ángeles, obviamente, ángeles, ¿no? vale, Claro, vale. claro. No, así son considerados, además, en la tradición islámica, ¿no? Vale, empieza a predicar, ¿y qué ocurre? Bueno, pues primero deja claro desde el primer momento que lo que él trae no es una nueva religión. Es el recuerdo de la religión primordial que los hombres han olvidado. La Meca en ese momento pues hay un contexto de paganismo burdo, digamos, ¿no? Muy mediatizado por digamos, la importancia comercial que tenía el santuario en ese momento. La Kaaba ya existía, la Kaaba, el templo, el único templo que hay en el Islam realmente es la Kaaba, ¿no? El resto, digamos, las mezquitas son lugares de prosternación, que es lo que significa mezquita. Masjid significa lugar de prosternación, simplemente no es un templo. El único templo, la casa de Dios, que se llama Bait Allah, es la Kaaba de la Meca. Ya existía en esa época, si queréis hablaremos luego de la Kaaba. Sí. Entonces, digamos, la aristocracia quraishi, ¿no? La tribu que controlaba, digamos, el comercio y el poder en ese momento en la Meca, por supuesto, ve en peligro su estatus, ¿no? Y se manifiesta, bueno, de forma hostil, ¿no? Se presenta una clara hostilidad que va creciendo hasta que finalmente en el año 722 se produce la Égira, ¿no? Es el inicio de la era islámica, ¿no? Es el año 722 y Muhammad y sus discípulos, que en el Islam no se llaman discípulos, se llaman ashab, compañeros, ¿no? Recuerda un poco lo que decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Somos hermanos, ¿no? No sois mis discípulos, sois mis hermanos, ¿no? Mis compañeros. Pues emigran a la ciudad de Medina, la ciudad al norte de la Meca, en la misma península arábiga, al norte de la Meca, y allí se crea, digamos, la primera ciudad regida, tanto en lo material como en lo espiritual, por la nueva revelación, ¿no? Yeah. Vamos a dar un amplio salto. ¿Cuándo desaparece Mahoma? ¿Desaparece en...? El 632. Sí. ¿Y se va al cielo en un burro? ¿Cómo es la historia? No, muere y es enterrado. ¿Muere y es enterrado? Por sí, está enterrado en donde vivió, en su casa en Medina, donde ahora hay una mezquita, por supuesto, ¿no? Enseguida se construyó... Bueno, ya había una mezquita allí, pero, bueno, igual que no era un hombre como el resto de los hombres, para la gran mayoría de los musulmanes, los enviados de Dios no mueren como todos los hombres. Es decir, la relación con ellos pervive después incluso en unos casos de forma muy íntima, ¿no? Y muy profunda, aún después de la desaparición física del enviado divino, ¿no? Ya. ¿Y esa historia entonces que te cuenta cuando vas a la mezquita del Aqsa? Ah, bueno, no, eso es otro episodio. Otro episodio. Eso es otro episodio. Eso es eso es el Mi'raj, un episodio muy importante. Muy importante es el Isra y el Mi'raj. El Mi'raj es la ascensión del profeta a la presencia divina, a la presencia divina que tiene lugar desde aquel lugar tan importante, aquella piedra sobre la que se depositaba el arca de la alianza, también, ¿no? Como llaman la tradición hebrea, ¿no? Eben Shetiyah, ¿no? La piedra del fundamento. Hay un momento en la vida de Muhammad en la que es transportado, digamos, en cuerpo y alma, por así decirlo, ¿no? Primero de la Meca a Jerusalén, digamos, es la parte horizontal del viaje, y luego de ese punto de Jerusalén a la presencia divina. ¿Al cielo? A la presencia divina. A la presencia divina. Es más allá de los cielos. Es decir, el relato del Mi'raj, de la ascensión, lleno de simbolismos interesantísimos, de encuentros con los otros enviados de las anteriores tradiciones espirituales, es un viaje a través de los cielos. No al cielo, a través de los cielos, hasta más allá de los cielos, hasta la presencia divina. Tengo que hacerte unas cuantas preguntas ya que no están. Bueno, antes, Jesús, ¿qué papel tiene Jesús en el Pues Islam? Jesús es un personaje importantísimo en la tradición islámica, aunque no se crea.
hay dos aspectos sobre todo. Uno en lo que podemos llamar la espiritualidad más profunda del Islam, o incluso en las tradiciones esotéricas o iniciáticas del Islam, ¿no? Que es el sufismo, en el que es un personaje fundamental, ¿no? Y otro aspecto que es el aspecto escatológico, es decir, en el Islam se cree en la segunda venida de Cristo con perspectiva escatológica, igual que en el cristianismo. Seguramente ahora hablemos de ella. Sí, con ligeros matices de diferencia, digamos, pero ese aspecto riguroso, digamos, que tiene en el cristianismo la segunda venida de Cristo, ¿no? de juez y de rigor, también lo tiene en el Islam, solo que en el Islam la función fundamental de Cristo, por así decirlo, en su segunda venida, es acabar con el anticristo. El Dajjal de la tradición islámica. ¿Cómo sabes tanto? Preguntas, ¿cómo es el cielo y el infierno en el Islam? Si puedes, telegráficamente. Vamos a ver, hay muchas descripciones de naturaleza simbólica, la mayoría y que son susceptibles de interpretación, por supuesto. Pero hay un cielo y un infierno. Pues si somos malos, ¿vamos al infierno? Vamos a ver, los maestros espirituales del Islam dicen que el infierno es la manifestación post-mortem de la naturaleza infernal de los seres que tienen esa naturaleza infernal. De los seres cuya naturaleza es infernal, y todos sabemos que hay seres cuya naturaleza es infernal, ya llevan el infierno consigo. Luego, lógicamente, en otros estados, ese infierno se tiene que manifestar también. Aquellos seres cuya naturaleza sea celestial, pues se manifestará lógicamente de forma... Pero como un lugar físico, bueno... Vamos a ver, las descripciones son siempre físicas. Vale. Son siempre físicas, pero eso no quiere decir que se conciba así, lógicamente, eso es susceptible de interpretación. Pero en todas las tradiciones espirituales, los cielos y los infiernos del budismo tibetano son extraordinariamente físicos, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, si dice que a los hombres les espera un cielo con un montón de mujeres, no sé cuántas vírgenes, ¿a las mujeres también les espera eso o no tiene nada que ver? Bueno, y me están llamando machista, no sé por qué. Efectivamente, esas figuras, las de las huríes, ¿no? Sí. Que son, bueno, una figura tan escandalosa, ¿no? Para Occidente, ¿no? Que ha perdido ya la capacidad de comprender los símbolos y la riqueza y la profundidad de los símbolos espirituales, fundamentalmente. Ese escándalo o esa turbación, ¿no? Que tiene el hombre occidental moderno al respecto de determinada simbología, al respecto del más allá, indica solamente que ha perdido ya la capacidad de interpretar los símbolos y de entender los símbolos que los hombres de las tradiciones espirituales de la humanidad desde siempre han tenido de forma natural. Y por eso escandaliza tanto. Ya, pero no me has contestado. ¿Las mujeres tienen también otro paraíso? En lo que respecta a la vida espiritual, no hay diferencia ninguna en el Islam entre hombres y mujeres, ninguna. Vale, ahí sí me has contestado. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, aunque dice que no. María José, nuestra compañera, dice que, bueno, matizaremos ese asunto. Queremos ir a ver esos símbolos del fin de los tiempos, si están cercanos en el Islam, que nos tocarán también a nosotros. Detrás de esa introducción nos lo ofrecemos. Minutos que vamos a tratar de aprovechar, de exprimir al máximo. Me preguntan si eres musulmán. Bueno, todos lo somos. Según el Islam, musulmán significa sometido a la voluntad divina. Entonces, en tanto que evidentemente no hay ningún ser que no esté sometido a la voluntad divina, todos lo somos. Solo los musulmanes dicen que unos, lo son conscientemente y otros no inconscientemente, pero todos lo somos. Vale, ¿cuáles son los signos del fin de los tiempos en el Islam? Si los puedes telegráficamente. Bueno, esto es un complicado, ¿no? Un tema muy largo. Vamos a ver, hay signos que coinciden con todos los signos del final de los tiempos de todas las tradiciones de la humanidad. Lo que se puede llamar los signos mayores, lo que se llama signos menores, ¿no? En el Islam. Es decir, subversión, digamos, o del orden interior y exterior del hombre y de las sociedades, infelicidad, caos, interior y exterior de las sociedades, haciendo hincapié en las funciones masculina y femenina en muchos casos. Es muy importante. No solamente se hace hincapié en las tradiciones del fin de los tiempos en el Islam, en otras tradiciones espirituales también. Es algo, pues es la base de las sociedades, lógicamente, ¿no? Son los hombres, ¿no? Los individuos. Y luego, pues hay signos
propiamente narrados, relatados o vinculados a la tradición islámica, que es lo que se conoce como signos mayores, y que, bueno, pues son... ¿Cuáles son esos signos? Bueno, hay varios. Uno de ellos es la aparición de algún tipo de conflicto, ¿no? Que por supuesto se conoce como la gran batalla, ¿no? En el que aparentemente, claro, todos estos signos aparecen en los hadices, ¿no? Que son las frases, ¿no? Las frases, digamos, extracoránicas, ¿no? Del profeta Muhammad, recogidas por sus discípulos, ¿no? Y compiladas por sus discípulos. Entonces, en la mayoría de los casos son de una extrema complejidad. Hay otros casos en los que es muy claro, ¿no? Lo que dice, pero hay casos que es extremadamente complejo y simbólico, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que uno de los signos del final de los tiempos es que el sol saldrá por occidente, no por oriente. Bueno, ¿esto qué significa? Es decir, se refiere a un fenómeno cósmico, se refiere a algo simbólico, pues posiblemente a las dos cosas. Lo mismo con la gran batalla, ¿no? Lo mismo con la aparición del anticristo, que en el Islam tiene signos muy claros, muy interesantes, ¿no? Esos son tres de los símbolos que... Sí, hay otros muchos más, sí, por supuesto, ¿no? La destrucción de la Kaaba, ¿no? El templo, como hemos dicho, por excelencia del Islam, la venida, por supuesto, de la segunda venida de Cristo, en fin, son signos. El Mahdi, el bien guiado, ¿no? Una figura que siempre que se aluda a ella, en todas las tradiciones, se pone después una coletilla, que es que vendrá el Mahdi y llenará la tierra de equidad y de justicia como hasta entonces había estado llena de injusticia y oscuridad, ¿no? El Mahdi es el Saoshyant de la tradición mahdeísta, el Buda Maitreya de la tradición budista, el Kalki Avatara de la tradición hindú. Es un restaurador, es un purificador de la tradición espiritual de la humanidad. Te vas a adelantar porque tenía la pregunta de quién era ¿cómo lo dices tú? Mahdi. Ya me has contestado. Otra pregunta, ¿esa gran guerra puede ser lo que nos quieren hacer, esa gran confrontación como un signo de los últimos tiempos, lo que nos quieren hacer creer, parece que el mundo occidental, el mundo moderno en el que vivimos, americano, con colas y demás historias y jeans y demás, está enfrentado con el mundo islámico, el mundo árabe? ¿Puede ser esa la gran guerra? Yo no lo sé, desde luego, y esto, bueno, retoma lo que estábamos comentando al principio, hay un tipo de confrontación evidente, es la confrontación que hay entre, digamos, una civilización como la islámica que no se concibe ni concibe una civilización que no sea espiritual o que no tenga sus raíces en el espíritu, y enfrente lo que ellos ven como una ex-civilización o una anti-civilización, que es la civilización occidental moderna, individualista, materialista, sin valores, desarraigada del espíritu. Entonces... ¿Así lo ven de claro con respecto a nosotros? Por supuesto. Bueno, quizás que esté así de claro. Quizá. Yeah. Pero no solamente los musulmanes, es decir, alguien que pertenezca a otra tradición espiritual viva, aunque no sea la islámica, no sé, si se le confronta con el estado actual de las cosas en Occidente, y lo que va a ver es eso, evidentemente, ¿no? Yeah. Déjame que te haga otra preguntita, ahondando un poco en todo esto. En algún sitio he leído que para Occidente, para nosotros, la religión es una carga, mientras que para los islámicos la religión es la vida. No hay una diferencia, ¿no? Sí, evidentemente. No, yo tengo que ir a rezar o tengo que ir a misa el domingo y eso me joroba, ¿no? Es una obligación. Y sin embargo para ellos forma parte. Vamos a ver, la espiritualidad está absolutamente interpenetrada. Ha habido algún autor que ha dicho que el Islam es una religión de monjes casados. Y hay algo de eso. ¿Monjes casados? Sí, hay algo de eso. Es decir, para un occidental moderno, la vida de un musulmán tradicional, no me refiero a un musulmán integrista o extremista, tradicional, que vive su religión como la han vivido sus antepasados, se parece un poco a la vida de un monje. Las horas del día están divididas en las horas de la plegaria. Sus actividades, digamos, mundanas son interrumpidas por una orientación, por una vuelta durante el momento de la plegaria hacia lo sagrado. La vida económica, la vida social, la vida sexual, todo tiene matices de sacralidad, y no puede concebirse de otra forma. Entonces, efectivamente, lo sagrado está absolutamente interpenetrado con la vida cotidiana, interior y exterior del ser, ¿no? Del musulmán. Lo hacen
por vocación o por obligación. Es decir, hay que rezar 5 veces y eso no se llega a convertir en una obligación, o ellos no llegan a ver ese matiz en el Islam. Por supuesto, habrá muchas personas a las que, bueno, se les haga duro, pero... vamos a ver, yo creo que en la mayoría de esos casos es un fenómeno más moderno que otra cosa. La influencia de Occidente, la influencia de los valores de Occidente, la vida en Occidente... en un contexto tradicional, y todavía los hay cada vez menos, pero en un contexto tradicional del Islam, uno puede ver la naturalidad con la que estos rituales, estas fórmulas, están integradas en la vida cotidiana de esa persona. No hay artificiosidad, no hay voluntarismo, no hay... Ya me has contestado. Cada día, es decir, tiene mucha fuerza el Islam, porque yo tengo amigos que no eran islámicos, vivían en un país árabe y de repente han empezado, no sé si a practicarlo, se han convertido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Está teniendo mucha fuerza ese movimiento espiritual en el mundo, ¿verdad? Bueno, el problema es que alguna de esas conversiones o reconversiones no son al Islam de sus abuelos o de sus bisabuelos, ¿no? Son a nuevas tendencias militantes, y que forman parte de esas deformaciones monstruosas, ¿no? O excrecencias monstruosas de las que hablábamos antes, ¿no? Es un hecho incontestable que lo que conocemos como integrismo avanza. Por cierto, eso es uno de los signos también del final de los tiempos. El integrismo. La descripción que se hace en algunos hadices del final de los tiempos sobre cómo se vivirá, o cómo será la tendencia, o una tendencia importante en muchos musulmanes del final de los tiempos, es calcada, ¿no? A lo que podemos ver hoy en día con el tristemente famoso fenómeno del integrismo, ¿no? ¿Tú crees que estamos en el final de los tiempos? Bueno, si nos atenemos a los... Vamos a ver, muchas de las descripciones que aparecen en los hadices del final de los tiempos, que hay que recordar que fueron... esos son frases que fueron dichas hace 1400 años. La descripción de cosas que están sucediendo hoy en día o que suceden hoy en día es tan fiel que vamos a ver, lo que está claro es que no se puede negar el fenómeno visionario. Es decir, el que dijo esto, en este caso el profeta Muhammad, tenía visiones de futuro. Estaba viendo eso, y por la forma, por la expresión, digamos, de esa misma visión, ahí está su autenticidad, digamos. No hay una elaboración, no hay una interpretación. Es una descripción que a veces nos deja perplejos, no sabemos a lo que se refiere. Pero en otros casos, la descripción es tan fiel que si nos atenemos a ello, desde luego, pero no solamente, insisto, en las tradiciones islámicas, si vamos a los Puranas del hinduismo, donde aparecen también signos del final de los tiempos, en algunos casos, por cierto, son las mismas, son sí. Casi con las mismas frases. Bueno, tú lo has leído. Déjame que te haga unas cuantas preguntas más antes de esa pausa que tenemos que hacer para las noticias. El regreso a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cómo se interpreta eso en el Corán? Bueno, como te he dicho antes, la función fundamental de Cristo en su segunda venida será acabar con el anticristo, que en ese momento ya se habrá enseñoreado de la tierra y habrá sometido y convencido a gran parte de los habitantes de la tierra. Te hago la pregunta entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Y no está ocurriendo ahora eso? Pues mira, el anticristo en el Islam se le llama el Masih ad-Dajjal, es decir, el Mesías mentiroso, y será un ser, solamente en una descripción, ¿no? que aparece en un hadith que creo que resume muy bien, ¿no? Dice el profeta Muhammad en un hadith: aparecerá el Dajjal, el Mesías mentiroso, y en una mano tendrá fuego y en otra mano tendrá agua. Id a por el fuego, porque detrás de ese fuego se esconderá el agua. Sin embargo, lo que tenga él detrás del agua será el fuego. ¿Ah, sí? Sí, así lo dice. ¿Crees que ese personaje ha podido nacer? ¿Va a ser un personaje físico? Es difícil de decir. Hay incluso descripciones físicas de él en los hadices, algunas muy precisas, pero claro, tienen un componente simbólico muy fuerte también. Por ejemplo, tendrá un solo ojo, será tuerto,
Y es curioso también cómo se insiste en que ha habido prefiguraciones a lo largo de la historia del anticristo, prefiguraciones, digamos, manifestaciones por adelantado, pero el definitivo, ¿no? Aparecerá solo al final de los tiempos. Y desde luego, bueno, pues hará gala de un poder enorme, de convencimiento, será un falso mesías, atraerá a muchas autoridades espirituales, en fin, y esto solamente acabará con la llegada de Cristo, digamos, la confrontación entre Cristo, Jesús, ¿no? Isa, se dice, como se le llama en el Islam, y el anticristo será lo único que acabe con el reino del anticristo en el mundo. Y después llegará el Mahdi. El Mahdi, efectivamente. Que vendrá a traer... El Mahdi tiene una función sobre todo purificadora, y los hadices insisten en que los principales enemigos del Mahdi serán las autoridades espirituales, incluidas las del Islam. Serán sus principales enemigos. No así, dicen los hadices, digamos, el pueblo o el creyente de a pie. El creyente de a pie sincero reconocerá al Mahdi enseguida y su función. Pero como las autoridades espirituales, los doctores de la ley, digamos, estarán aferrados a la letra y a la forma y no al espíritu, y lo que trae el Mahdi es una revivificación del espíritu de la tradición espiritual o de la religión, se encontrará en ellos a sus principales enemigos, y de hecho dice el hadith que solamente le aceptarán por la espada, es decir, solo por la espada. Antes de terminar, Mahoma no era un hijo de Dios, no está considerado como hijo de Dios, simplemente profeta. Ese concepto de hijo de Dios no se contempla como tal en el Islam, en ninguno de los enviados divinos. No el concepto filiación, un concepto teológico muy propio del cristianismo, y no es susceptible de traspasarlo, yo creo, a ninguna tradición espiritual. Yeah. En fin, fíjate, casi podríamos decir que desde el punto de vista más profundo de la espiritualidad islámica, más profundo, ya vamos a hablar del sufismo, ¿no? De la tradición esotérica, iniciática del Islam, el concepto de los enviados divinos está más próximo al concepto avatárico del hinduismo que al concepto de filiación divina del cristianismo, que es más exclusivista, digamos, ¿no? En ese sentido, y más propio de la tradición cristiana. Y dime una cosa, ¿hay resurrección en el Islam? Concepto muy breve. Sí. Es muy similar al de la Sí. tradición cristiana, sí, similar. O al de la tradición judía, sí, similar. Con matices, hay matices de diferencia, pero sí. Ese concepto existe. Ahora no lo cuentes entonces. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Vamos a seguir hablando de datos del Islam, del Corán también. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. No olvidéis, tenemos todavía mucho que contaros. Nos vamos al Amazonas y otros un montón de lugares. Enseguida regresamos. 3:16, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora en esta primera cita del Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional de España. Acordaos que mañana hacemos el programa Cara al Público en Toledo, desde el Salón de Actos de la Caja Castilla-La Mancha. Ahí estaremos a partir de las 10:30 es la cita, con un montón de invitados interesantes. Si queréis venir a vernos, estáis invitados. En esta segunda parte todavía tenemos un montón de misiones que cumplir. Vamos a conectar en el Amazonas con algunos de nuestros compañeros que están por ahí de viaje. Veremos dónde los localizamos. Emilio Fiel va a estar con nosotros. Queremos hablaros de radiestesia y mucho más todavía, y queremos aprovechar todavía un poco más a nuestro invitado Andrés Guijarro, que ha escrito un libro que se llama El signo del fin de los tiempos según el Islam, con algunos de estos datos que a mí me ha sorprendido. Andábamos buscando un personaje como él que conociera tanto, y desde ese punto de vista el Islam, que por eso está con nosotros. Pero hay más que queremos que nos cuente. Después de esa introducción nos vamos a la ciudad sagrada por excelencia. Bueno, Emilio, vamos a tratar de matizar algunas cosas. Perdón, Andrés, no te llamo Emilio, Andrés. El libro se llama Los signos del fin de los tiempos en el Islam, editado por EDAF, que quede esto claro. Estaba pensando en la pronunciación. ¿Lo hemos pronunciado todo mal, Andrés? Bueno, es difícil pronunciar árabe bien, ¿eh? Es difícil. Los datos estaban ahí. ¿Qué es la Meca? Bueno, antes de la Meca ya estaba la Kaaba. La Kaaba. Esa piedra negra. ¿Es una piedra negra? Bueno, la piedra negra está incrustada en una de las esquinas de ese templo cúbico, que es exactamente lo que significa Kaaba. Kaaba significa el cubo.
La Kaaba es un templo primordial, un templo primordial. La historia mítica, digamos, la Kaaba empieza con la historia de la humanidad. ¿Sí? Sí, la Kaaba ha tenido varias fases. La Kaaba no siempre fue cúbica. Primero fue circular, después fue triangular, y finalmente cuadrada. Digamos, ha ido con los ciclos, ha ido cambiando, es un cambio cíclico, ¿no? Entonces, de forma mítica, digamos, el inicio de la primera Kaaba está vinculada al primer hombre. El primer hombre que también en el Islam es el primer enviado divino, ¿no? El Jalifatullah fil ard, el representante de Dios en la tierra, que es el hombre por excelencia, y el primer hombre es Adán. Después, es decir, es una Kaaba, digamos, antediluviana, ¿no? Prediluviana. Después, el siguiente personaje vinculado a la Kaaba es Abraham, ¿no? Abraham, el enviado divino también en el Islam, el profeta Abraham y su hijo Ismael, que, digamos, restauran la Kaaba, por así decirlo, ¿no? Ya son los pertenecientes de un nuevo ciclo, digamos, de la humanidad, ¿no? Después hubo varias restauraciones. La Kaaba para el Islam recibe varios nombres. Uno de ellos es Surratul Ard, el ombligo de la tierra, es el ónfalos de los griegos, es la Kaaba para los musulmanes, es el centro de la tierra, es el axis mundi, es el eje que une el cielo con la tierra, es el lugar físico a partir del cual se manifestó el resto de la tierra, digamos, el centro del mundo. Desde luego es un lugar de culto como mínimo neolítico, como mínimo. Y que, en fin, al respecto de este templo hay anécdotas o historias interesantísimas. Una de ellas, una de las últimas restauraciones que tuvo lugar en vida de Muhammad antes de su manifestación como enviado, cuenta la tradición que se fueron quitando las piedras hasta los cimientos, las piedras para restaurarlas, para limpiarlas, para poner otras nuevas, y se llegó a los cimientos, y cuenta el narrador que lo vivió en primera persona, digamos, ¿no? Era uno de los que estaba restaurándolo. Cuando llegamos a los cimientos, allí había un tipo de piedras que no tenían nada que ver con las que habíamos quitado encima. Eran piedras de otra naturaleza, es decir, eran tipo de piedras como no son las piedras de la tierra. Las describe, era como jorobas de camello, suaves, brillantes, pero decidieron también removerlas, digamos, ¿no? Entonces hicieron palanca en una, y en el momento en que empezó a moverse una se produjo un terremoto. ¿Sí? Sí. Y entonces pararon, insistieron con otra y volvió a producirse otro terremoto. Entonces, en fin, llegaron a la conclusión de que esas piedras no se podían mover, las de los cimientos. Esas piedras siguen allí, en los cimientos. Luego ha habido varias reconstrucciones, varias restauraciones, siempre respetando la misma medida cúbica que ha tenido desde un tiempo inmemorial, ¿no? Déjame que te pregunte, hay quien dice que esa piedra negra es una piedra extraterrestre, de origen extraterrestre, o traída por yo que sé quién. Sí, la tradición islámica dice que es una piedra que en sus inicios era blanca, y la impiedad de los hombres la ha ido poniendo negra a lo largo del tiempo, y que fue, digamos, un regalo, repito, es historia sagrada, ¿no? Simbólica, y así hay que entenderla, fue un regalo de Dios a Adán, y es una piedra del paraíso. Es una piedra del paraíso, y cuando Adán fue expulsado del paraíso, para que tuviera en la tierra un recuerdo del paraíso, Dios le mandó esta piedra, que fue incorporada al templo primordial, digamos, a la Kaaba primordial, y allí sigue. ¿Por qué? Creo que es uno de los 5 mandamientos o obligaciones que tienen los islámicos, ir a hacer la peregrinación. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa devoción? ¿Por qué esas vueltas que se dan alrededor en ese sentido? ¿Hay algo mágico detrás de todo son ello? las vueltas que se da, es el pradakshina de los hindúes, ¿no? Las vueltas que están alrededor del sitio sagrado, o de los budistas, ¿no? Los hombres desde tiempo inmemorial han rodeado los sitios que consideraban sagrados, ¿no? Han dado vueltas en una dirección o en otra, ¿no? Pero han dado vueltas ahí. Bueno, hay las vueltas que se dan alrededor de la Kaaba, unas son, digamos, a una velocidad, unas más rápidas, otras más lentas. Todo esto tiene un simbolismo profundísimo, de naturaleza espiritual, que no podemos entrar hoy en él, pero nada es en el sentido arbitrario, ¿no? Todo obedece a un simbolismo, y bueno, pues la peregrinación es porque es la peregrinación al centro del mundo, al centro al eje que une la tierra con el cielo, ¿no?
Si no lo haces, ¿hay algún tipo de castigo? No, en absoluto. Solamente se debe hacer si la persona está en perfecto estado de salud, si tiene medios para hacerlo. No quiero tener ningún tipo de castigo por el hecho de no hacerlo en absoluto, ¿no? Porque es bastante caro, creo, que hacer esa Y hoy en día, bueno, quiero decirle, por la inmensa cantidad de gente, ¿no?, que se hace. De todas formas, por ejemplo, el musulmán, antes de hacerlo, es decir, es un viaje que transforma, es un viaje iniciático. Antes de hacer el viaje hace testamento. Es decir, hace testamento porque va a morir y va a renacer, va a volver renacido. Entonces, quiero decir, no es una peregrinación como a visitar la tumba de un santo, que también tiene lugar en el Islam, o a un sitio. No, es algo mucho más profundo, es la peregrinación al centro del mundo. Tenemos que terminar, es una pena. Yo te invito, te insto a venir más veces al programa. Después de ese fin de los tiempos, ¿cómo va a ser la vida? Si es que llega ese fin de los tiempos. Vamos a ver, el fin de los tiempos definitivo, y que es a lo que hace alusión el Corán constantemente, de forma casi obsesiva, es el retorno de todo a Dios. Es decir, ¿es bueno entonces? Bueno, pues sí, se supone que sí. Es decir, todo salió de Dios al principio de los tiempos, y al final de los tiempos, cuando, digamos, es lo que llaman los hindúes el Mahapralaya, ¿no? Es la reabsorción universal, ¿no? Es decir, todo vuelve a su origen. El origen de todo es Dios, todo vuelve a Dios. Y te quedas tan tranquilo. Andrés, gracias. Un placer. Andrés Guijarro, autor de Los signos del fin de los tiempos según el Islam, un libro publicado por Edad hace un montón de tiempo. Sí, unos años ya. Que yo he rescatado, es decir, no es una novedad, no estamos haciendo publicidad del libro, sino que yo lo he rescatado, me he sorprendido con él. Quiero que vengas más al programa, por favor. Estoy a tu disposición. Te doy las gracias por ese esfuerzo que has hecho en extractar, en tratar de explicar, y yo creo sí, que es difícil porque, bueno, son realidades muy desconocidas, mal interpretadas en nuestras sociedades, mal interpretadas, mal comunicadas, deformadas en muchos casos, y por desgracia, también hay que decirlo, muchos de los musulmanes que nos rodean no representan bien a su religión, no la representan bien, no la conocen bien, y bueno, como te decía antes, la edad oscura, el Kali Yuga de los hindúes, la edad oscura es para todos. Afecta a cada tradición espiritual de una forma particular. Al cristianismo, a la tradición cristiana, la afecta de una forma especial, y a la tradición islámica, pues de la suya. Entonces, por desgracia, hay efectivamente muchos musulmanes de los que nos rodean que no dan una imagen de lo que realmente es el Islam. Gracias por habernos traído un poco de luz, y te emplazo para seguir haciéndolo, ¿vale? A tu disposición, Miguel. Un placer, gracias. Nos vamos a Toledo, últimas informaciones. Mañana estaremos allí, escuchar un poquito algunos datos. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Venimos anunciando hace unas cuantas semanas. Mañana se cumplen 25 años de nuestra emisora Radio Nacional en Toledo, y además vamos a asistir al segundo Congreso Ciudad de Toledo con un buen montón de gente, compañeros del misterio, y a realizar allí el programa. Uno de sus organizadores, Gonzalo Rodríguez, está con nosotros. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Estáis ya con la lengua afuera, que no podéis más. Estamos a tope. Mañana comienza ese congreso. Vamos a dar los últimos datos para los rezagados, que hay tiempo todavía de que puedan ir a apuntarse, ¿no? Sí, perfectamente. Se pueden apuntar entrando directamente en nuestra página web, la del congreso, que es
congresociudadtoledo.com, www.congresociudadtoledo.com. Perfecto. Y la gente que llegue directamente, estábamos anunciándolo desde diferentes partes de España que quieran llegar, ¿dónde pueden ir directamente? Directamente la pueden comprar, la entrada en la puerta es en el Centro Cultural de la Caja Castilla-La Mancha en Toledo, que está en la calle Talavera de la Reina, número 22. Perfecto. Muy cerca de lo que llaman en Toledo el barrio de la Avenida de la Reconquista, calle Talavera, número 22. Perfecto. ¿A qué hora comienza? Pues abriremos las puertas a las 10 y yo creo que a las 10:30 comenzará ya la primera conferencia. Vale. Telegráficamente, personajes que van a estar. Bueno, pues tenemos a Ramiro Calle, tenemos a Jesús Callejo, tenemos a Nacho Ares, tenemos a Miguel Pedrero y por supuesto también está Miguel Blanco, que va a venir también a darnos una fascinante conferencia. Yo siempre lo digo cuando hablo con vosotros, me quiero escaquear pero no me dejáis. Y luego a partir de las 10:30, apertura de puertas para que puedan ver el programa. Efectivamente. El espacio en blanco lo vamos a hacer allí en el mismo sitio, ¿verdad? Efectivamente, el propio centro cultural donde se lleva a cabo el congreso, luego ya por la noche, a partir de las 10:30 se abren las puertas. Y bueno, pues para todo el mundo que pueda asistir a la grabación en directo de ese espacio en blanco que se va a hacer en Toledo. Entrada gratuita para la gente que quiera ir a partir de las 10:30, 2 horas intensas con un buen montón de invitados hablando de algunos misterios de Toledo y de otras sorpresas. Vuelve a decir la página que nos vamos. www.congresociudadtoledo.com. Gonzalo, nos vemos mañana, ¿vale? Un placer y un abrazo fuertísimo. Enhorabuena por el trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Esta música de chamanes de Amazonas nos lleva precisamente hasta allí, a conectar con nuestro compañero Juan José Revenga, que nos ha prometido cada semana una entrega de esa expedición fascinante que están haciendo. Hasta Iquitos nos vamos concretamente con la magia de las comunicaciones para saludarle. Juan José, buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. Seguimos quedando impresionados con la magia de las ondas, de poder hablar en directo desde el fin del mundo. Yo alucino, que de repente estés ahí en Iquitos, en mitad del Amazonas, y se pueda escuchar tu voz así, bueno, con un poquito de toque como si hubieras bebido mucho ron o mucha cazalla, pero es absolutamente alucinante. Es impresionante los inventos del hombre amarillo, dónde nos están llevando, pero mira, es un avance increíble en cuanto a comunicaciones. Lo único que hay que estar aquí a pleno sol debajo de una torradera increíble, porque es donde tiene cobertura el satélite. Bueno, pero por lo menos podemos hablar. Siento que tomes el sol por nuestra culpa. ¿Dónde estás concretamente? Pues mira, hoy estamos en Iquitos, acabamos de subir de Belén, del barrio de Belén. Es un barrio que, bueno, según cuentan, es el más pobre de América. Y la verdad es que es increíble. Es un barrio de palacitos donde la gente vive en casas, en la superficie, casas flotantes, que según va subiendo el río, va subiendo la casa o directamente están viviendo encima de aguas estancadas. La visión, lo que sientes cuando pasas por allí, el olor, es lo más parecido al olor o sentimiento de India, sentimiento de Calcuta. Lo que tienes allí, la gente enferma solo de respirar el ambiente que hay. El mercado, un mercado que puedes imaginar un mercado, pero que aquí se vende desde cocodrilo, tortuga, monos, cualquier tipo de animales, que es lo que se come acá. Bueno, me está empezando a llover, se me está cayendo aquí el cielo encima ahora mismo. Bueno, si me sigues manteniendo todavía me escuchas, pues vamos, es que está cayendo el cielo, es lo que pasa en la Amazonia. De repente empieza a llover. Te decía que fíjate que lo estamos escuchando. Sí, estás escuchando el caer de la lluvia, ¿no? Es lo que tiene. De momento estás a 40 grados y se cae como si te echaran cubos desde arriba. Pero bueno, que siga durante muchos años y se pueda ver que son los grandes peligros de este cambio mundial que está habiendo ahora mismo. Que como te comentaba, el río Amazonas está más bajo que jamás ha estado en la historia. Aquí frente a Iquitos, el río tiene como 1,5 kilómetros de ancho y llevaba una profundidad normal de unos 100 metros de profundidad. Y hoy no tiene ni 20 metros. Estamos en plena época de lluvias, ahora tenía que estar pues hasta arriba o subiendo todos los días, pero incluso hay días que baja. Esto del cambio climático no es que vaya a ocurrir, es que ha ocurrido ya. Ya, lo estáis viendo, lo estás palpando, ¿verdad? Es increíble, ¿no?
se está palpando. Mira, por primera vez veo a indígenas, eso hace unos cuantos años veía alguno, los indígenas con los hombros quemados, con quemaduras del sol. ¿Sí? Esta gente que llevan generaciones caminando desnudos por la selva y ahora les ves que tienen quemaduras en los hombros del sol. Bueno, es que no es el mismo sol el que nos está dando ahora, o algo está ocurriendo. Son las consecuencias de los avances de la civilización. Ya. No quiero que te mojes mucho ni entretenerte mucho. ¿Hacia dónde vas ahora? Pues mira, venimos del río Napo, hemos estado subiendo por el Napo casi frontera con Ecuador, hemos estado haciendo ceremonias chamanísticas de ayahuasca interesantísimas anoche, que tengo una noticia que Don Solón, el famoso chamán de la ayahuasca de Iquitos, murió hace un mes justo. Sí. Y estuvimos con Francisco Montes, con un discípulo suyo, haciendo unas tomas de ayahuasca impresionantes. La verdad que Don Solón con él se nos fue una parte de la historia de la ayahuasca y una parte de la historia del misterio de la Amazonia. Uh-huh. ¿Esa voz que tienes es porque todavía te dura el efecto de la ayahuasca o...? La ayahuasca te pone muy mal de primeras, pasas un mal rato, ya sabes que es una sensación muy muy mala en principio, pero al día siguiente eres la persona más feliz del mundo, que mejor se encuentra y bueno, con las ideas muy claras, que es lo principal que tiene lo de la ayahuasca, que te ayuda a razonar. Se te nota. Hoy simplemente queremos hacer así titulares. Cuando vengas nos lo contarás más extensamente esas experiencias. ¿Estuvisteis en la Cueva de los Tallos? ¿Llegasteis a la Cueva de los Tallos? Hemos estado en frontera con Ecuador, estaba muy complicado, subimos por el Napo hasta Ecuador y estaba muy complicado llegar. Estuvimos viendo ruinas de ciudades hechas con argamasa, construidas con argamasa entre las piedras, pero no pudimos llegar hasta arriba porque estaba bloqueado por la frontera. La frontera con Ecuador, la frontera peruana, como ha habido guerra durante más de 30 años, está toda minada para poder pasar por ahí. Ya. En plena selva, la manera más fácil de evitar que pase nadie era minarlo. Así es el hombre blanco. Sudamérica, Latinoamérica, el mundo de los mayas, ese mundo que estáis visitando ahora, incluso el mundo de los incas, va a dar grandes sorpresas, grandes descubrimientos se están anunciando en Teotihuacán y en esa zona del Amazonas. ¿Hacia dónde vais ahora? Pues ahora vamos hacia la ciudad de los dioses, vamos hacia Tiwanaku, a Bolivia. Vamos a entrar a Puno, por Puno cruzaremos el lago Titicaca y entraremos en la ciudad de los dioses, donde en teoría empezó todo. Todas las culturas nacieron allí en Tiwanaku. ¿Cuándo tenéis previsto llegar ahí a Tiwanaku? Creo que podemos, si va todo bien, el lunes próximo podemos estar allí, yendo todo bien, y en Tiwanaku, ya sabes, la puerta estelar, las 1000 cosas que hay allí, indescriptibles y que no el hombre ha sabido dar una explicación a lo que allí ha ocurrido o ocurrió hace miles de años. Simplemente que las culturas, tanto la incaica como todas las posteriores, bebieron de la cultura Tiwanaku. Ahora estás en Iquitos, ¿vais a navegar por el río Amazonas? Exactamente, acabamos de subir de Belén, vamos a bajar al Nanay, ahora vamos a bajar al puerto de Bellavista, vamos a coger un bote, un deslizador y vamos a subir al puerto del río Nanay hacia los boras, hacia los indígenas boras, que ahí tengo amigos de hace muchos años que son indígenas y bueno, siempre es muy interesante las historias, leyendas y todo lo que esta gente te puede contar y además que te añade a tu sabiduría personal. Juan José, no queremos entretenerte mucho más, te agradezco la conexión, vamos a seguiros en ese periplo por Latinoamérica hasta la Antártida que vais a llegar, ¿no? Menudo viaje. Exacto, hasta Antártida, que con un poco de suerte para Navidades andaremos por allí. Bien, pues te emplazo para la siguiente semana, si te parece, vamos conectando con esa maravilla que es ese teléfono satélite que lleváis y la posibilidad de comunicarnos en cualquier momento. Os deseamos lo mejor. Y lo mejor de todo, que estoy comprobando que es a prueba de agua, porque aquí le está cayendo el mundo encima y sigue funcionando. Que una cosa más está a su favor. Me estaba dando prisa para que no te mojaras mucho, pero bueno, si el teléfono aguanta... No te preocupes, porque ahora sale el sol y me seco en 2 minutos, esto no tiene problema. Seguro que sí. Tranquilo, lo que necesites, ya sabes, aquí estamos para lo que necesites, Miguel. Te deseo lo mejor, nos vemos en Tiwanaku la semana que viene en la Ciudad de los Dioses, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Un fuerte abrazo, Juanjo, hasta prontito. Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili que está a 2000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España. Nuestro tiempo de estas crónicas de nuestro tiempo, valga la redundancia, con Emilio Fiel. A él se le ocurrió el nombre, que ha tenido que parar ahora iba de viaje, está por ahí perdido en mitad de España. Buenas noches, Emilio. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vengo del Moncayo nevado precioso, sí. Un día soleado por aquí, aunque en otros lugares
Llueve bastante, así que ahora voy camino de Madrid a una reunioncita y todo está bien. Está llegando el invierno ya, el tiempo se va notando que se mueve. Emilio, en estas crónicas de nuestro tiempo, aparte de presentar hoy algunas novedades, hay mucha gente que se pregunta, estamos un poco ya cansados de escuchar palabras bonitas, de que pensando positivo se puede conseguir el cambio, la transformación, etcétera. No sé si se sabe que hay que hacer algo más. Tú planteas que el 2012 puede ser una oportunidad. Dices, estamos viviendo la más perfecta historia de amor jamás contada en el universo entero. El mundo será transformado en el 2012. El fin de los tiempos conocidos producirá un retorno al punto cero. ¿Cómo podemos ayudar en este proceso? Transformar todo esto que son palabras bonitas, que lo dice mucha gente y que pueden llevar al engaño, en acción. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en principio nadie nos va a regalar nada. Y al mismo tiempo también esto no va a suceder como un regalo de Navidad. Es decir, tenemos que conseguirlo nosotros. Pero en medio de todo ello, nunca ha habido energía enfocada en la Tierra como en estos momentos. Y por tanto tampoco podemos confiar que el momento es igual que todos los demás. La clave está en el intento. El intento es el gran poder de la enseñanza antigua de los toltecas del mundo indígena. Es decir, el poder de Dios, el poder del espíritu aquí en el ser humano. Cualquier objetivo que enfoquemos puede ser realizado. Da igual que sea curar una herida en un instante, viajar por el tiempo, tener visiones de los posibles futuros o ensoñar o meterse en los sueños de otra persona. Ese es el poder del intento. Cuando esa maestría del intento se consigue, pues todo es posible en la vida, lo demás queda a un lado. Nosotros, mucho más humildemente y en pequeña escala, pero unidos muchas gentes, podemos crear un superintento. Y ese superintento es lo que tenemos que lograr nosotros. Ese intento no es imprescindible, en el sentido de que la Tierra ya cambia más allá de que nosotros colaboremos o no con ella. Ese intento lo que produce es esa especie de efecto del centésimo mono, o del 100.000.000º mono, que es que la conciencia se expanda por todos nosotros. Así que en ese intento es donde tenemos que enfocar nuestra energía para estos próximos años. No es mucho el tiempo que queda y nunca nos puede hacer daño, que es lo que tenemos que entender también. Por mucho que esto a veces sean bonitas palabras, los que hemos vivido muchas magias en la vida, los que hemos vivido muchas respuestas de la Madre Tierra cuando le hemos pedido signos, sabemos que estas cosas son posibles y no podemos menos que intentar pues focalizar toda esta energía a través de lo que somos, de nuestro cuerpo luminoso, de nuestra merkaba, de lo que queramos decir, de nuestra conciencia finalmente. Alguien dice o ha dicho que lo peor que puede pasar en el 2012 es que no pase nada, porque habremos perdido una gran oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Es decir, pero ya te explico, más allá de que hagamos o no hagamos, ya no hay forma de que no pase nada. Ya, como digo, la Tierra ha tomado su elección y ya está todo enchufado de esta manera. Lo que se descubrió por los mayas, lo que se descubrió por el mundo egipcio, o lo que se descubrió por otras culturas, por los Hopi, por tantas y tantas cosas, los sumerios mismos, pues lo único que se descubrió es que tenemos ciclos cósmicos y los ciclos cósmicos son ajenos a nuestra voluntad personal e incluso colectiva. Podemos aprovechar el cambio para la transformación de la conciencia, pero no podemos evitar el cambio. De esa manera, esto es como si de repente todos tuviéramos que vivir a 5.000 metros de altura. Simplemente hay gentes que morirían, hay gentes que no resistirían la presión en sus pulmones y otros que vivirían perfectamente porque están preparados. Así que el cambio de atmósfera es algo semejante a esos 5.000 metros de altura, no es nada que hay que poner en el horizonte como solamente mágico, cambia la energía que corresponde a la atmósfera que respiramos, a la conciencia que respiramos. Esa es la sincronización del rayo galáctico desde el centro de Alcione hasta nosotros y es lo que tenemos delante. Por eso hay que hacer propuestas concretas, propuestas que cambien y que permitan a la gente actuar. Gentes de la nueva conciencia han estado siempre pasivos en lo social y ahora es necesario que pasen a la acción. Yo te pregunto, Emilio, ¿cómo pasar a la acción? ¿Cómo puede ser dar ese paso concreto? ¿Quizás ese partido blanco? Pues bueno, hemos aprovechado algo que ya existe hace tiempo, pero que está en el corazón también. Es el Partido Blanco de la Nueva Tierra. Significa que hay que dar un voto, no de castigo, pero sí de aviso a los políticos de que no estamos de acuerdo. Pero todo eso sin caer en la trampa de jugar otra vez los juegos del ego que los políticos juegan y los juegos del poder. Así que tenemos que hacer una propuesta unida. El 2012 necesita
que todo el mundo lo conozca, el Partido Blanco puede ayudar a este conocimiento y puede ayudar también a que la gente de la Nueva Conciencia, que siempre ha evitado votar, vote por fin, haga el esfuerzo de ir a votar, pero que sea un voto de atención para toda la gente que está caminando en estos momentos, por medio de la política y de los cambios sociales. Hace falta reunir muchos votos en blanco. Si pudiéramos 1 millón, mejor que 100.000, y al mismo tiempo entender que ese no puede ser nuestro objetivo, es solo un aviso que nos ayudará a desarrollar la conciencia del 2012. El objetivo es crear a unos miles de educadores sociales de la conciencia a través de un centenar de personas de primera fila en las terapias alternativas, guías espirituales, herederos de linajes tradicionales, gentes de conocimiento, literatos, toda la gente de bien que está por aquí, que tiene un buen corazón, una buena luz a su alrededor. Esas gentes que cada una dedique 4 o 5 días a la semana a ayudar a dirigir a estos grupos en una educación de 6 meses en las grandes capitales, y otras gentes, alumnas de ellos, en los pueblos y en las ciudades. Y que se haga ese programa educando a estas personas en los conceptos de lo que significa la liberación de la sombra, el abrazo del dragón, de la oscuridad que hay en nosotros y de su transmutación, que abra de alguna forma la conciencia del nuevo tiempo, el amor por la tierra. Bueno, tenemos todos programas muy complejos y lo que haya que hacer habrá que hacerlo pues en sinergia, habrá que hacerlo compartiendo. No puede ser que yo haga el programa o cualquiera lo haga. Tenemos que estar todos de acuerdo, pero no tanto en hacer un programa unificado, sino en que cada uno expanda su conciencia y su conocimiento a estas gentes, pues un fin de semana. Y que entonces en 8 por 6, 48, 50 fines de semana, que esta gente quede preparada para ayudar a otras personas. El Partido Blanco de la Nueva Tierra, ponerse en marcha, quizás sea uno de los puntos de ese camino. Te queremos dejar... que sigas con tu viaje. Seguiremos la semana que viene o la siguiente con este asunto, ¿te parece? Pero ¿cómo podemos empezar a interconectar redes? Forma de contacto. Bueno, estamos ya en contacto con las redes de luz que están aquí, con Coldo Alday, con la gente también iberoamericana, con Ricardo Campo. Estamos en contacto con los círculos que se están haciendo en América, en Sudamérica e incluso ahora en Europa. He hablado con los círculos franceses, que están con los belgas y los suizos, y ahora llegan alemanes e italianos. Está ya moviéndose todo a todos los niveles, y por ahora lo que voy a hacer simplemente es abrir un blog que se llama eso, el Partido Blanco de la Nova Terra, y ese blog lo están preparando ahora, y es ahí donde van a pasar los escritos y las cartas que estoy haciendo. Cualquiera que quiera pedirme a esos escritos están abiertos para todos. Son 7 hasta el momento, estos días saldrá el 8º, y lo importante es que escriba, pues, si quiere, a millo@emiliofiel.com. millo@emiliofiel.com. Y le enviamos las cosas. Perfecto, ese es el punto de contacto. Si no, buscáis la página de Chris Gaia o de Emilio Fiel, y dentro de poco estará ese blog por ahí funcionando. Hay que ponerse en marcha, Emilio, ahí estamos para... Y tú también, Miguel. A tus órdenes. Yo quiero que estés tú también ahí metido en todo, toda la gente de la Nueva Conciencia juntos, un buen círculo, una buena fuerza unida entre todos. Ahí estamos, a tus órdenes. El Partido Blanco de la Nueva Era, qué bonito. La Nova Terra. No, perdón, Nova Terra. Nova Terra. Buen viaje, ten cuidado, ¿vale? Gracias. Nos vamos. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte. Seguimos en contacto. Gracias. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Estamos de nuevo entrando en el mundo de los misterios con Miguel Pedrero. Tenemos que buscarle un nombre a la sección. ¿Lo tenía? Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches. No tiene, pero bueno, yo creo que es lo propio, ¿no? ¿Que no tenga nombre? No, que tenga nombre, buscarle un nombre, ¿no? Ah, vale, sí, pues eso te toca a ti. Vale. Damos las gracias, el otro día no lo pudimos hacer, realizando ese programa de psicofonías que ha levantado ríos de tinta, súper chulo. Haremos una segunda parte. A la gente de Zaragoza que nos dio ese premio... Sí. No se lo dimos, yo quiero aprovechar desde aquí a Carlos Ollés de Zaragoza, ese premio, y a su grupo al SIPE, realzando un poco el espacio en blanco, cosa que te agradecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Radiestesia. Es el arte sobre todo es conocido porque es el arte para localizar agua, vetas de minerales, pero también es utilizado para localizar objetos o incluso personas desaparecidas. Ajá. Es curioso porque dentro de estos temas misteriosos la radiestesia o los saoríes es algo que está muy aceptado. De hecho, cuando sales por ahí por el campo aceptan que vaya un tipo con unas varillas, o que cuando vayas a hacer un pozo tengas que preguntarle al zaorí de turno en el pueblo dónde hacerlo. Y aciertan. Un misterio, pero como son de increíbles, ¿verdad? Sí, hay gente que se gana muy bien la vida con eso. Yo creo que todos tenemos amigos, familiares o nosotros mismos en nuestras fincas o en el pueblo. Es lo habitual, ¿no? Avisar a un zaorí para que encuentre ese agua y construir ahí el pozo, ¿no? Y la verdad es que aciertan. Sí, señor, es lo curioso, que aciertan. Pero queremos enfocarlos de otro punto de vista, ¿no? Es un arte, yo no sé si llamarlo arte, muy antiguo, ¿no? Esta práctica. Sí. Bueno, incluso parece que se remonta a la Biblia, ¿no? El padre Pilón, José María Pilón, que te iba a preguntar ahora a nombrarle porque es uno de los más expertos en este tema, ¿no? Es probablemente el radiestesista más conocido de España, no solo porque es practicante de este arte y con mucho éxito. Luego, si tenemos tiempo, comentaremos algunos de sus éxitos, ¿no? Incluso con la localización de secuestrados por grupos terroristas, ¿no? Bueno, un tema apasionante, pero también ha localizado objetos perdidos, agua, vetas de minerales, y también se ha especializado en el estudio de la radiestesia desde el punto de vista científico, ¿no? Cuáles podrían ser las bases o cuál podría ser el funcionamiento de este fenómeno de la radiestesia. Pero tenemos otro personaje del grupo EPTA también, ¿no? Sí. Me lo encontré, me llamó mucho la atención. En la última charla que dimos en el grupo EPTA, que vamos a dar también en el mes de enero, febrero, me estuvo comentando algunas de estas cosas que me parecen apasionantes. Cuéntanos. Sí, es muy amigo del padre Pilón, ha colaborado con él en varias investigaciones. Es José Luis Ramos Jácome, que es ingeniero y profesor de medicina, es decir, es ingeniero y médico y profesor de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, y es uno de los máximos expertos mundiales en el magnetismo de las neuronas, en el magnetismo neuronal, y allí en los laboratorios de la Universidad de Alcalá ha realizado estudios fascinantes sobre su especialidad y también sobre la radiestesia, es decir, ha aprovechado esas instalaciones para llevar a cabo experimentos científicos con el fenómeno de la radiestesia, ¿no? Con miles y miles de personas, es decir, sí, ha llevado a cabo estudios con miles y miles de sujetos y ha llegado a unas conclusiones increíbles que podrían explicar hasta cierto punto cuál es el funcionamiento de la radiestesia. ¿Por qué? ¿Por qué, hablábamos antes, por qué los zaoris localizan esas vetas de agua, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el origen? ¿En qué se basa? ¿Y en qué se basa, según? Bueno, pues según José Luis Ramos y también algunos otros científicos interesados en este arte, se basa precisamente en eso, en el magnetismo neuronal. Es decir, en el fondo, bueno, todos estamos acostumbrados a ver al zaorí normalmente con esas dos varillas, ¿no? Para localizar agua. Varillas que tienen que ser de avellano y concretas, ¿no? Bueno, tampoco tiene por qué, ¿eh? Yo con los que hablaba me decían que sí que tiene que ser además cogidos en un determinado momento, con una luna determinada. Eran muy explícitos ellos en esa historia. Bueno, según esta teoría tampoco sería necesario, ¿no? Y luego también el péndulo, ¿no? Que también es muy, muy utilizado por los zaoríes, ¿no? En el fondo no son las varillas ni el péndulo los que marcan que ahí hay un objeto perdido, ¿no? O una veta de agua. No. En realidad, mira, es un fenómeno cuyo funcionamiento es muy similar al de la Ouija. Es decir, el vaso no se mueve solo, el péndulo no se mueve solo. Quien lo mueve es el propio individuo, pero no conscientemente, sino de un modo inconsciente. Son movimientos inconscientes de los músculos los que mueven el vaso, en el caso de la Ouija, o el péndulo, en el caso de los radioestesistas, ¿no? ¿Y qué es lo que genera ese movimiento inconsciente de los músculos? Pues evidentemente nuestro cerebro, ¿no? Uh-huh. En el caso de la radioestesia, lo que defiende José Luis Ramos y otros especialistas es que en realidad el cerebro capta variaciones del campo magnético, ¿no? De hecho, José Luis Ramos, como te digo, ha hecho experimentos con miles de personas y ha llegado a la conclusión de que el cerebro humano tiene una sensibilidad al cambio, a las anomalías magnéticas, a los campos magnéticos, muy superior a aparatos, muy precisos, ¿no? Él llega a hablar de 2 nanoteslas, es decir, es una variación mínima que el cerebro
tiene la capacidad de captarlo, no en todas las personas, pero en algunas personas, ¿no? De hecho, de sus experimentos se desprende que prácticamente la totalidad de los individuos pueden captar variaciones entre 20 y 50 nanoteslas, ¿no? Es decir, que lo que localizaría o lo que haría el radiestesista es simplemente localizar variaciones de un campo magnético, ¿no? Es decir, él capta esas variaciones del campo magnético, pero no sabe si ahí hay agua o hay una veta de minerales, ¿no? Pero desde luego ahí hay algo. Creo que tenemos testimonios de él, ¿no? Sí. En este primero, José Luis Ramos nos comenta, nos habla sobre el órgano clave del cuerpo humano para captar estas variaciones magnéticas, que es la glándula pineal. Atentos, es una nueva visión de ciertas cosas que funcionaban por ahí, visto desde la óptica y el mundo de la ciencia. Escuchemos a José Luis Ramos. El sensor magnético que tiene el cerebro, el organismo, todo el organismo, es la pineal. Una glándula que se estudiaba así por encima en los libros de fisiología, de medicina. Te habla de un órgano, no sé qué, que se atrofia ya a la mediana edad, tal y cual. Pues no se atrofia. Sigue funcionando, puesto que la pineal es la que regula todo el sistema hormonal. Todo el sistema hormonal está regulado por la pineal. Y a su vez, como la pineal es sensible al magnetismo, por usted que el magnetismo es el que te está regulando todo el organismo. ¿Cuántas cosas desconocemos todavía de nuestro cerebro, verdad? Sí, además él incidía mucho en la pineal, ¿no? Que es un órgano importantísimo que quizás no se tiene demasiado en cuenta, no hay demasiados estudios sobre ellos en el mundo de la medicina, ¿no? Regula todo nuestro sistema endocrino y está muy relacionado con el tema de los campos magnéticos. Ahí incluso podríamos dar otro salto y hablar ahora en otro programa, y tú lo has tocado en infinidad de ocasiones, pero está muy relacionado con esto de la radiestesia, cómo nos afectan los campos magnéticos, ¿no? Cómo afecta al cuerpo humano, cómo nos afectan a todos nosotros los campos magnéticos, ¿no? Que algunos pueden ser beneficiosos y otros pueden ser perjudiciales. ¿Hay más testimonios que nos cuente nuestro invitado de hoy? Aquí, en el siguiente corte, José Luis Ramos sigue incidiendo en esto, en la importancia del campo magnético para la vida de los seres humanos y cómo esto tiene que ver incluso con los inicios de la vida en la Tierra. Vamos a escucharlo. El magnetismo es el elemento en el que vivimos inmersos. El hombre, desde la primera célula, hace 4.000 millones de años, se ha desarrollado en un campo magnético. Porque la vida aparece en la Tierra, la primera célula, procariota, en la que no tenían ni siquiera núcleo, los procariotas, esa aparece cuando aparece el campo magnético terrestre, cuando se forma el núcleo de la Tierra. Hasta ahí llega el tema. Y bueno, y en el siguiente corte José Luis incide sobre esto mismo, ¿no? Lo que hemos comentado anteriormente, que es en realidad lo que capta el Zaori. Vamos a escucharlo. Ese agua, esa corriente de agua, va ionizada. Si tiene sales en disolución, o las sales minerales que arrastra, esa agua es conductora. Es conductora. Y lleva una corriente ionizada, esos iones están activos, están polarizados, por producir una corriente eléctrica. Y esa corriente te altera el magnetismo terrestre. Es decir, que el Zaori, se le llama así, Zaori, con la varilla o el péndulo, él no detecta el agua. Él dice que allí hay agua, porque es lo que está buscando. Pero él no detecta el agua. Él lo que cambia es la variación de campo magnético terrestre que produce el curso de agua. O un filón metálico. Una nueva explicación del fenómeno, desde el punto de vista de la ciencia de la física. Y comentábamos anteriormente algunos de esos experimentos que ha llevado a cabo José Luis Ramos en los laboratorios de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Facultad de Medicina. Te podría contar muchísimos, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, como te digo, con miles y miles de individuos durante
bastantes años, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones son dignas de tener en cuenta. Mira, uno de los más interesantes consistió en fabricar un marco de madera sobre el cual montaron una espiral de hilo de cobre, ¿no? Ese hilo de cobre lo conectaron a una fuente de corriente continua, cuya dirección e intensidad podían variar, ¿no? Cuando ellos quisieran. Entonces ponían en su interior a una persona. Como te digo, este experimento ha sido hecho con miles y miles de individuos, ¿no? Con un péndulo. Entonces, cuando creaban un campo magnético, una corriente eléctrica, que generaba, pues eso, de una intensidad de entre 20 y 50 nanoteslas, ese péndulo se movía en la dirección que ellos le indicaban a la corriente, ¿no? Cambiaban de dirección y el péndulo también se movía en la dirección contraria. Dejaban de ejercer esa fuente esa corriente, esa fuente eléctrica, y el péndulo no se movía. Lo hicieron con infinidad de individuos y llegaron precisamente a esa conclusión, ¿no? Que la mayoría de los individuos, prácticamente todo el mundo, reacciona con el péndulo a una intensidad de entre 20 y 50 nanoteslas, ¿no? Incluso hallaron entre estas miles y miles de personas que pasaron por este laboratorio, encontraron algunas que llegaban, el 2% de los individuos, que llegaban a la extraordinaria sensibilidad de captar variaciones de 2 nanoteslas únicamente. Y también llegaron a otra conclusión muy interesante, y es que las mujeres son mucho más sensibles que los hombres, pero muchísimo más sensibles que los hombres, a estas variaciones del campo magnético. No hacía falta ir a la universidad para que nos dijeran eso. Otro testimonio rápido y hablamos de... puede servir incluso para localizar coches, ¿no? Sí. Coches, todo tipo de objetos perdidos e incluso personas. En el siguiente corte, José Luis Ramos se refiere a la localización de un coche que fue robado en Barcelona y apareció en Madrid. Y que lo localizaron a través de la radiestesia. ¿A través con el padre Pilón también? Sí, con el padre Pilón. Vamos a escucharlo. Le roban el coche y Pilón, desde aquí de Madrid, resulta que encuentra el coche que está aparcado en la calle, se robaron en Barcelona. Y el coche estaba aparcado aquí cerca, por el Paseo de La Habana. Por la Plaza de los Sagrados Corazones, por ahí, una calle de esa, allí estaba el coche. Y le dijeron, mira, creo que está en tal sitio. El otro llamó desde Barcelona, llamó ya a la policía, porque dije que había puesto la denuncia correspondiente, me dicen que está en tal sitio. Ya fue la policía de aquí y ahí estaba. Parece sorprendente, parece magia, pero funciona. En muchos casos hemos visto testimonios que han asegurado que era así. Claro, esto aquí ya tenemos que dar un salto más allá, ¿no? Porque en este caso la localización de personas o de objetos a distancia, ahí ya no estaríamos hablando de la captación de variaciones magnéticas, ¿no? Probablemente tenemos que referirnos a un fenómeno más relacionado con el mundo de la parapsicología, pero en el que interviene, y esto es algo que también me decía José Luis Ramos, que también está convencido de que la radiestesia no solamente sirve para encontrar estas vetas de agua, sino para localizar a personas a distancia. Como te decía, también tiene que ver con la glándula pineal, pero ahí entran en juego otra serie de elementos más relacionados con la parapsicología, ¿no? Vamos a hacer una segunda parte de este programa con más casos, sobre todo del padre Pilón, pero quizá el último testimonio. Sí, es una radiestesista, Virginia Alburquerque, que en el siguiente corte se refiere a la localización de una persona a través de la radiestesia, de una persona cuya ubicación no tenía localizada. Vamos a escucharlo. En cuanto a la localización de personas, por ejemplo, incluso podría hablar de un caso personal propio de un familiar al cual quería contactar, llevaba muchos años sin saber, y bueno, la última noticia que yo tuve hacía más de 10 años era que estaban en Baleares. Tomé un plano de España, un mapa, ¿no? Y ahí empezó a rastrear por el péndulo y me indica un lugar que yo tampoco, porque a veces, claro, te dice lo que es real, a veces no nos cuadra, ¿no? Como lo que es. Y me dice Huesca. Yo, ¿Huesca? Si no le gusta el frío. Y yo, bueno, pues me quedé con aquello. Y justo al cabo de muy pocos añitos retoma el contacto con esta persona, se retoma con este familiar, y mira por dónde
se confirma de que había estado varios años viviendo en Huesca. Portentosas facultades de, no sé si del cerebro humano, de la mente humana. Bueno, aquí la explicación de la variación de los campos magnéticos, como digo, se nos cae un poco, ¿no? No sirve de mucho, sí. No sirve de mucho, pero hay casos muchísimo más espectaculares. Si quieres, en otro programa hacemos una segunda parte y comentamos casos, estos sí, absolutamente espectaculares, que tienen que ver con la localización de personas desaparecidas e incluso de secuestrados por la banda terrorista ETA. El padre Pilón localizó la ubicación de varias personas secuestradas por la banda terrorista ETA y colaboró muy estrechamente, mano a mano, con los servicios de inteligencia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero eso lo comentaremos en otro programa. En otra ocasión. Gracias, Miguel, por esta sección que tienes que buscar título, en la que tratamos de explicar los misterios desde el punto de vista de la física. Nos vemos prontito. Disfruta. Pues hasta la próxima, Miguel. Gracias.